Hola, muy buenas. Saludos a todos y a todas. Una edición más en este vuestro canal, Afluentes del Fútbol. Gracias a los incondicionales que siempre estáis por ahí y a los que invito también a formar parte de la conversación en la medida que queráis a través del chat, o con preguntas, con comentarios, como queráis. Si queréis estar discretitos escuchando, pues también se os admite. Y bueno, lo único que se pretende, como sabéis, en esta sección dentro del canal, que se llama Vis a Vis, es conversar sobre algún tema base por el que arrancamos y lo demás pues ya es la improvisación y la curiosidad que las dos personas que conversan quieran arrastrar durante la orilla más o menos que solemos conversar por aquí. Hoy os tengo que reconocer que casi es una consulta, igual que se llama al psicólogo, al psiquiatra o al doctor cuando uno tiene un mal. Hoy es una consulta asistencial también para mí porque tengo muchas ganas de hablar con el amigo que hoy nos acompaña, pues porque después de tantos años de carrera uno cada vez va aumentando las dudas y las preguntas y las respuestas cada vez se te quedan más escasas, ¿no? Y además más concretas. Supongo que esas respuestas abarcan a muchas cosas que antes era una lluvia de dudas y que ahora se simplifican todas más en 4 o 5 respuestas que a uno le salen, ¿no? Por tanto, necesito más preguntas y vamos a ver si sacamos alguna respuesta. Y quien más sabe de todas estas cosas, por lo menos para mí, dentro del panorama futbolístico y de entrenamiento de hoy en España, es este señor que se llama Miguel Chamorro. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy buena Ismael. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Pues nada, Miguel Gaditano, estábamos conversando antes que cuando yo dirijo el Cádiz, en la pequeña estancia y tiempo que estuve, él debía estar pues por las inferiores jugando, por los cadetes o los infantiles, pero luego pues seguimos carreras distintas y él se hizo licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Supongo que cuando él la sacó se llamaría INEF todavía, no sé, Miguel, tú me dirás. Se puso a estudiar psicología, pero también la actividad profesional pues es exigente y supongo que aún por acabar como un proyecto, una meta a seguir. También es readaptador y bueno, dentro de lo que es para mí el grupo de asistentes, pues cubriría esa parcela ya muy desfasada llamada preparador físico y que creo que ya no le hace justicia al trabajo de los profesionales como él. Incluso como Alcalá, como Cádiz, Algeciras, Fuenlabrada, Alcorcón, que fue su última parada, pues son clubs que conocen de su saber y de su conocimiento, siempre ligado con Mere, el técnico principal. Y luego, pues su inquietud le ha llevado a publicar, que yo sepa, 3 libros: Preparación futbolística de la incertidumbre, Fútbol incierto y últimamente con otro compañero, Creatividad en el fútbol. Yo creo que son un poco los datos que siempre decimos así iniciales para abrir conversación y que, bueno, hay mucha gente por Latinoamérica y por el resto del mundo que nos sigue y a lo mejor pues, no tenía todos esos datos, los tenga. Aquí en España creo que es sobradamente conocido y por eso para mí un lujo nuevo que esta carrera que uno le lleva a tener amistades como la de él, pues te permite disfrutar en días como hoy. Bueno, claro, viendo tus títulos es que da juego a muchas cosas, Miguel, en tus publicaciones. Pero la primera, después de tanta incertidumbre, ¿hay una cosa que tienes cierta, por ejemplo, que es entrenar bien o que es estar bien entrenado? ¿O también te queda en esa incertidumbre que rodea todo tu proceder? Sí, a ver, dentro de, obviamente, en primer lugar, creo que con esta aborígena de preguntas que vamos a lanzar, ¿no? Y que van a estar todas, pues, un poco amparadas, por un lado, desde el punto de vista, desde el entrenamiento y el análisis de la competición, pero por otro lado, desde ese cuestionar, desde esa experiencia que podemos tener una vez vivenciados procesos de entrenamientos dispares, sí que es verdad que con lo que hablemos no me gustaría o no pretendería ser dogmático ni que lo que fuésemos a contar fuese la única verdad o certeza posible, sino creo que hay otras vías, creo que hay otras formas, pero simplemente pues yo me agarro a la forma que tengo un poco de entender la vida, ¿no? O un poco a lo que es la práctica diaria, a grosso modo, ¿no? De lo que uno acontece. Y conforme han ido pasando los años, pese a mi juventud,
tengo que decir que conforme he ido abrazando distintos contextos, me he ido dando cuenta de que realmente lo que sabía o creía saber muchas veces no me era válido ni efectivo en los contextos siguientes, y que cosas que en los contextos anteriores no me habían funcionado por diversos motivos, llamémosle momentos, jugadores, situaciones concretas, competición, objetivos del club, mil y una situaciones que se plantean en el día a día, que como tú bien sabes, una temporada es larga y da para mucho, un simple microciclo, una simple semana da para mucho, pero me daba cuenta de que esto no era cíclico, esto no tenía certezas únicas, y que en este caso, pues si me hubiese, yo que conseguí ascender la verdad es que he conseguido, tengo la suerte o la fortuna, quizá Ismael, por eso también me pregunto más, porque desde la máxima humildad, pero he tenido la suerte de poder ascender en todas las categorías del fútbol español, desde División de Honor ahora mismo, que es la preferente, hasta Segunda División. Me faltaría, pues, Primera, que nunca he podido entrenar hasta ahora. Y eso te da una visión de que esto no funciona cogiendo las 290 y tantas sesiones de Fuenlabrada y llevándote al Alcorcón, y con eso te tiene que dar para subir. Esto es muy distinto. El fútbol no funciona así, ni entiende de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que si existe una mínima certeza o algo que puedo tener claro, que siempre es una vez sucedido, nunca antes, es que realmente cuando han pasado todos estos procesos, una vez vivenciado, te das cuenta de que hay cosas que las hiciste en el camino con una idea, con una orientación, y que realmente cuando pasa el tiempo le encuentras el por qué tomaste esas decisiones o por qué desde el cuerpo técnico se tomaron, las contextualizas y le buscas un poco el foco del origen al porqué de todas esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, convivir con la incertidumbre es angustioso. Creo que todos estamos mucho más cómodos sabiendo que 2 más 2 son 4, y realmente creo que hoy en día, pues, todas las decisiones que tomamos como cuerpos técnicos dentro del proceso de entrenamiento están amparadas y abrazadas por la incertidumbre, porque no conozco a nadie que tenga un manual de ganar el domingo. El lunes creo que nadie, cuando plantea la sesión, sabe si realmente la propuesta que va a hacer va a ser totalmente efectiva para poder desarrollar la competición con todas las garantías posibles, a la vez que los jugadores la hayan asimilado, a la vez que comprendan y lo sientan como uno mismo, y sobre todo que sepan o que puedan llevarlo a cabo el domingo con total efectividad. ¿Por qué? Porque intentando aún controlar todo eso, el domingo aparece un rival que te plantea soluciones y problemas distintos, y que en el mismo transcurrir del partido te va a condicionar a que esas situaciones tengan unas resoluciones de problemas que ya son los jugadores los que deben resolverlas, porque nosotros, una vez que inicia el partido, prácticamente somos meros espectadores del espectáculo. Pues muy bien, arrancamos entonces a seguir conversando mientras saludamos a gente que ya se asoma por aquí a saludarte básicamente a ti. Desde Carue, Argentina, manda Mauricio saludos. Robert Martínez, me gusta el fútbol, la incertidumbre del juego por su variedad de posibilidades. Con el mismo libro no puedes hacerlo bien en todos los equipos. Bueno, un poco lo que comentas. Yo creo que te añadiría, por la experiencia internacional que uno pueda tener también, que incluso cuando cambias de continente, de país, de idioma, de religión y de muchas otras cosas, todo se te viene abajo. Pero, y aquí es donde viene mi introducción que hacía a la conversación, mi necesidad de hablar con gente como tú, que maneja estos términos, que uno manejaba cuando arrancaba a ser entrenador y todo era orden cuasi militar, Miguel, y cuando había chicos que salían de la calle y entonces venían desde la anarquía a romper todo ese orden que los entrenadores entonces querían en el campo, y uno sufría porque lo que le apetecía ver en un campo de fútbol era esa libertad y esa bocanada fresca que te preveía pues tener un jugador de calle en tus equipos, ¿no? Todo esto es correcto y todo lo que explicas, obviamente uno lo vivió y yo definiría como aprendizaje, ¿no? Es decir, lo que estás definiendo es cualquier proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora voy a la necesidad que tenía de charlar contigo porque hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, el otro día escuchaba a mi hermano Martí Perarnau, que también estuvo en el canal,
hablar sobre lo que él prevé que pueda ser la orientación del fútbol actual, que es de nuevo hacia el caos, ¿no? No hacia ese caos inicial de 1860 y cuando empezamos a estructurar el fútbol, sino un caos más provocado por las circunstancias que los entrenadores actuales pues están dando al juego de su equipo, ¿no? ¿Hasta qué punto un entrenador y unos jugadores no necesitan certidumbres? Es decir, en ese proceso que tú has dicho de ensayo y error y de ir viendo lo que, en principio, lo que defines es una repetición de lo que tuviste, porque es el proceso inicial, repites lo que viste, lo que te dijeron en la facultad, bien, y vas con la propia experiencia modificándolo. Pero ¿en qué medida crees que hay que compatibilizar eso? Y por eso mi preocupación cuando hablamos de caos, de incertidumbre, el cómo se lleva esto a la realidad por parte de gente que no lo analiza, simplemente copia el rol del que está ahí, el del éxito, ¿no? Bueno, una muy buena pregunta. Me gusta mucho porque es verdad que creo que eh, una cosa creo que debe ser convivir con la incertidumbre. Creo que el ser humano, como te decía antes, no está educado o como sociedad no nos han educado realmente para las certezas, para tener todo controlado. Parece que cualquier cosa que no esté al alcance de nuestra mano nos perturba y nos aleja un poco de tener el control de nuestro día a día y eso a la mayoría de las personas les incomoda, ¿no? Pero creo que por un lado es diferente que entendamos que la mayoría de las decisiones que tomamos, no solo en el fútbol, sino en la vida misma, parten de tanta incertidumbre que muchas no son controlables. Pero por otro lado, quiero también dejar constancia que, bueno, dentro de como todo proceso, da igual que hablemos de arte, de empresa, de fútbol, todo proceso tiene una estructura, todo proceso tiene un orden, todo proceso tiene una guía, ¿no? Todo proceso tiene un comando, ¿no? Que ejecutar. Entonces, abrazar la incertidumbre no quiere decir que yo vaya a los equipos y haga las cosas por amor al arte. Es decir, no es hoy Miguel Chamorro se levanta y le apetece hacer esto porque cree que puede provocar esto. No, primero que obviamente yo tengo muy claro desde mi punto de vista que yo soy un asistente técnico a la orden de un entrenador que es realmente el que toma las directrices. Para eso es la persona realmente importante, la que tiene que lidiar con los veintitantos jugadores en su máximo esplendor, la que coordina y ejecuta con directivos, la que habla, la que dirige. Y creo que nosotros estamos para ayudar y facilitarles el contexto proponiéndole pues situaciones que enriquezcan y que algunas veces pues simplemente pues conversemos o divergemos, pero que realmente sean todo por un bien común, sabiendo que la última palabra la tiene el entrenador. Y lo creo así desde pequeño, desde hace mucho tiempo. Creo que esas situaciones pues te dan a que nosotros pues sepamos desde una planificación estándar qué queremos hacer, qué queremos buscar, qué queremos implantar, cuál es la información y el análisis o estudio que queremos hacer del equipo para realmente seleccionar las tareas que adecúen esos contenidos de la mejor manera para la asimilación de los jugadores. Entonces, una cosa es que tengamos en cuenta que muchas de esas situaciones que vamos a tomar decisiones respecto a ellas no vamos a saber hasta una vez pasada si realmente van a ser efectivas porque nadie lo sabe. Es decir, pongo un ejemplo más cotidiano. Ahora mismo te llega una oferta de trabajo y tú estabas en un trabajo bien, pero te llega una oferta de trabajo apetecible. Tú decides desde la incertidumbre cambiar a ese trabajo, pero tú no sabes, el miedo que te da es que tú no sabes si realmente ese cambio va a ser bueno hasta que estás allí y vivencias después de un tiempo el cambio y dijiste, la decisión que tomé fue adecuada. Pero realmente, si no tuviese esa incertidumbre y a ti de antemano te dijese, mira, te va a salir bien, vas a estar contento, la remuneración es buena, tu familia va a estar mejor, vas a tener un ánimo mejor, vas a mejorar tus condiciones, directamente ni lo pensaríamos, no lo meditaríamos siquiera, porque ya nos estarían dando las certezas, pero claro, esa decisión, ese cambio laboral tiene una incertidumbre muy grande. Y ahora, cuando tú pasa el tiempo, tú eres capaz de darle sentido a todas esas decisiones porque ya tienes vivencias contextuales de ese nuevo trabajo y dices, acerté, no acerté, estaba mejor aquí, este trabajo anterior tenía estas cosas buenas y este tenía estas cosas malas, este tenía estas cosas malas y estas buenas. Entonces, tenemos que ser consecuentes que todas esas decisiones que tomamos
en una simple tarea que plasmamos un miércoles creyendo que es lo mejor para el equipo, creyendo que es lo mejor para el proceso, la información que nos va a dar esa tarea únicamente tendrá respuesta una vez los jugadores la ejecuten, porque de ahí sacaremos la información necesaria para saber si los contenidos fueron adecuados, si nosotros mismos como cuerpo técnico la planteamos de forma que ellos pudiesen entenderla con facilidad, porque al final una tarea o un ejercicio no entendido o no ejecutado o no sentido no puede tener un buen resultado. Es muy, muy difícil. Y en esa situación creo que todos los que estamos aquí, independientemente de que planifiquemos, que sepamos que el domingo, por ejemplo, hay competición, a mí me resulta planificar mañana sin saber lo que hace hoy, sin saber lo que hemos hecho hoy, muy difícil, Ismael. Es decir, yo soy capaz de planificar dentro de un boceto general, dentro de una estructura general, qué haremos mañana una vez he vivenciado la sesión de hoy y una vez la he visto y he analizado. Y a partir de ahí digo, estos objetivos se han cumplido, estos contenidos que teníamos se han llevado bien. Mañana podemos seguir en esta línea, que esto de hoy ha funcionado muy bien, podemos trasladar esta tarea, a lo mejor repetir hasta la misma porque el equipo está cómodo haciendo este tipo de contenido, podemos buscar una tarea diferente pero que tenga el mismo patrón o no, simplemente podemos modificar esa línea y llevar el entrenamiento hacia una línea diferente porque el entrenamiento del miércoles tuvo un efecto muy bueno. Creo que en cierto modo, como lo explicaría de una forma en la cual para mí la planificación es un folio en blanco. Es decir, creo que tenemos que ser mucho más, creo que nos hemos dedicado durante mucho tiempo demasiado espacio a creer que lo que hacíamos desde el ordenador era lo importante y creo que nos tenemos que parar más a visualizar y a comprender el ambiente en el que vivimos, ¿no? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, por eso te decía que hay cosas de acuerdo y luego hay cosas que me preocupan, que se digan y no se expliquen bien, por eso tenerte aquí hoy, ya te digo, porque se puede coger un argumento fácil de decir si todo es incertidumbre, que obviamente la vida es incertidumbre, ¿para qué voy a entrenar? ¿Para qué voy a preparar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a ver a otros compañeros si nada es irrepetible, si todo es específico? Y yo creo que esa idea que pusiste precisamente es la que puede confundir, que es la del folio en blanco, porque yo creo que nadie, ni el recién nacido, parte de un folio blanco. Es decir, todos vamos con nuestro bagaje, ¿no? Y sobre todo, te digo todo esto porque, bueno, aquí hay gente joven viéndonos, entrenadores que empiezan. Bueno, aquí tengo gente saludándote desde Perú, Javier Eduardo, Antonio Pareja también saluda. Y no quiero que cojan la idea equivocada de que como ahora, y se ha cifrado muchas, durante estas últimas décadas, pues muchas modas en función de argumentos poco explicados, como ahora el tema es la incertidumbre, pues voy al campo y a ver qué pasa. Porque no es real, es decir, te demandan unas soluciones que tú irás probando, irás comprobando si se ajustan, porque tú hablas de la incertidumbre en cuanto a no saber los objetivos, de cómo planificar los objetivos con equipo, porque no sabes si se van a ir cumpliendo. Pero yo te añado uno más, es que no puedes planificar, en el caso tuyo, por ejemplo, sin saber qué modelo de juego va a desarrollar el equipo. O sea, que son mil variables las que hay, pero yo siempre quiero aclarar que desde el trabajo. Y te pongo un ejemplo para ver si estás de acuerdo. Es lo mismo que los que no entienden de música y les dicen que el jazz es improvisación. Si te vas con la idea para casa de que para hacer eso que estás viendo en el escenario no hace falta libreto, no hace falta estudio, no hace falta nada porque llegas para allá y tocas solo, te estás equivocando porque son los mayores estudiosos de la música. Solo desde el estudio puedes improvisar. Supongo que en el fútbol lo verás igual. Totalmente, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que por ponerte un ejemplo de una cosa, y volvemos a diferenciar, una cosa es lo que hablamos de convivir con todos esos términos que parten de incertidumbre en la toma de decisiones y otra cosa realmente es que realmente todo eso no tenga una lógica, ¿no? Que no tenga un orden, que no tenga un patrón, que no tenga una idea, que no tenga... Y en ese cuestionar, por ejemplo, se me ocurría cuántas veces, o por lo menos a nosotros nos ha pasado, planeas la sesión y imagínate, la sesión parte de una activación que tiene un trabajo de movilidad, tiene un trabajo un poco a nivel de habilidades coordinativas, puede tener una técnica colectiva, imaginaros a tercer hombre, porque la tarea siguiente puede tener unos patrones que vamos a buscar situaciones de tercer hombre
y en esa situación pues haces como una preintroducción mediante una técnica colectiva un poco más guiada y ahora haces dos tareas principales del entrenamiento y resulta que a mí me ha pasado como cuerpo técnico que planteas una primera tarea que puede ser, imagínate, un rondo posicional, un 4 contra 4 más 3, que está funcionando muy bien, que la dinámica del equipo es muy buena, que se están viendo esos pressing tras pérdidas interiores, que la conservación por fuera es muy buena, que los comodines se están ubicando en situaciones espaciales con un timing muy bueno y la fluidez de la tarea está siendo alta. Y eres tú el que se acaba el tiempo, porque también estamos como parece que muy programados con el tiempo y parece que todo tiene que estar como cuantificado al milímetro y que no nos podemos salir de 19,59 porque ya llegamos al 20 y tenemos riesgo. Creo que todo no funciona así, porque a lo mejor si esa tarea está teniendo una buena aceptación, a mí me ha pasado personalmente cambiar la tarea que era lo que teníamos planificado y el entrenamiento de repente de estar aquí y hacer así. Porque la siguiente tarea tuvo una aceptación peor de lo que realmente la tenía. Y sin embargo me ha pasado al contrario. Tareas a lo mejor que estaban aquí, hemos cambiado a la siguiente tarea y la siguiente tarea, por lo que sea, ha tenido una aceptación, simplemente ha provocado mayor el sentir de los jugadores y con eso ellos se han encontrado más cómodos haciendo todo ese trabajo y el entrenamiento ha terminado aquí. Y yo muchas veces incluso me he acercado al míster y después de una muy buena tarea, una muy buena sesión, aún no yéndote largo, he sido el que le he dicho, si lo ves, termina la sesión ya hoy. Córtala. Porque más vale muchas veces irte a casa con la sensación de qué bien estamos, qué bien lo hemos hecho, cómo ha salido esto. Y eso te da una entereza mental, una capacidad de un convencimiento que muchas veces es mayor, aunque entrenes menos, aunque te vayas corto de carga, aunque dosifiquen los contenidos, que realmente entrenar al pie de la letra sabiendo que la sesión es esto y tengo que estructurar esto y que tengo que Yo es que estoy un poco, Ismael, y soy preparador físico, pero estoy un poco empachado de cuantificación, ¿sabes? Estoy un poco, creo más en las sensaciones, creo más en las emociones, creo más... He tenido muchos jugadores que como te digo yo, que, que las cargas, pues sí, que las entendían, pero yo tengo cuantificadas tareas que ahora las pongo con GPS y digo, ¡fua! Yo esto lo hacía un sábado con este equipo cuando esto tiene una carga fisiológica altísima, unos niveles de aceleraciones, de deceleraciones, y decía, lo hacía. Pero es que ese equipo me solicitaba esa tarea el sábado prepartido y me decía, es que como no lo hagamos, no ganamos. Entonces, mentalmente provocaba un convencimiento y una tranquilidad, un efecto placebo, realmente, mayor que lo que era la carga fisiológica. Ellos se olvidaban de eso y parecía ni que les perjudicase. Pero claro que sí, por eso a lo mejor estamos tocando también otro de los topicazos que tiran los entrenadores, sobre todo cuando arrancan, y que por aquí muchos todavía te demandan, que es la extrema importancia o la sobredimensión de la tarea. Cuando uno empieza, y yo tengo aquí en mi biblioteca, pues te podría enseñar archivos de 200.000 ejercicios de entonces, técnicos, tácticos, físicos, 1000 cosas, y creía que atesorando mucho de eso sería mejor entrenador. Y luego te vas dando cuenta de la experiencia que la tarea sale del propio juego y del propio juego realizado por cada uno de los equipos que has ido entrenando. Y que tareas que dices tú que no te salen en un... Pues precisamente porque uno que ha vivido experiencias en continentes distintos, como te decía, te das cuenta que aquellos jugadores necesitan, en vez de 15 metros por 20, necesitan 30 por 40 porque no les da su técnica para controlar el balón, ¿no? Por aquí, por el canal, nos comentaban también compañeros que habían estado en Sudáfrica cómo querían jugar al primer toque y, claro, en aquellos campos al primer toque era imposible porque te botaban mal. Es decir, tal vez hay que redimensionar la importancia de la tarea y decir que cuanto más entiendas de juego y de seres humanos, mejores tareas te van a salir porque las vas a sacar adecuadamente en cada contexto, ¿no? Totalmente. Totalmente, ¿no? Decía Antonio Iriondo que al final trabajamos con seres humanos que juegan al fútbol, ¿no? Claro. Y es una realidad. Después, por ejemplo, me surgía con relación a eso que me decías de las tareas, ¿no? Y eso del primer toque. Yo soy un gran amante de los extremos por fuera, de los extremos antiguos, ¿no? Ahora le llaman interiores, extremos, como queráis. Para mí es un extremo, un jugador de banda ofensivo
los perfiles Joaquín, los perfiles Figo, a mí me encantaban ese tipo de jugadores. Creo que al final propiciaban y propician a los equipos nutrirlos de muchísima más variedad, no solo de juego interior, sino de capacidad de desborde, de uno contra uno, de generar centro y, por tanto, situaciones de balón parado. A mí me gusta mucho ese perfil. Pero yo me pregunto ahora, últimamente, en los últimos años, se habla mucho o escucho mucho decir, es que se está perdiendo el jugador de banda, es que se está perdiendo el jugador que ataca espacio, es que se está perdiendo. Claro, ¿cómo no se va a perder si no paramos de hacer tareas en juego de espacio reducido? Si es que realmente en muchas situaciones no acondicionamos los espacios para que haya ese desmarque en ruptura, para que se genere el espacio y poder meter el balón, o simplemente venir en apoyo y traer a la defensa adelantada para tú poder romper en ruptura en una diagonal y mandar el balón al espacio, esas dos variantes. Ese perfil está desapareciendo un poco, también condicionado un poco por cómo hemos variado, a que ahora parece que si no haces todo en espacio reducido, en un control, en un 20x20 o 3 contra 2, 4 contra 3, inferioridad, superioridad, parece que realmente no estás trabajando condicionalmente los efectos físicos que va a producir la competición. Pero bueno, pero si después el domingo se llena el bosque de árboles y realmente ahí es cuando empieza la oposición rival y después el campo es el campo en su totalidad, porque no también adaptar, que entiendo que tiene sus cosas buenas, pero creo que debemos de dar variedad realmente a las tareas en cuanto a los espacios, propiciando sobre todo lo que tú bien decías, las características de lo que ellos muestran potencialmente tener, ¿no? Cuando llegas a lo esencial, Miguel, además te das cuenta que otro defecto que tenías cuando empezabas, que era creer que ibas a demostrar ser mejor entrenador en la medida que te llevabas 10 tareas a cada entrenamiento y entonces era un entrenamiento variado. Por esto fue todo por modas, Miguel. Esto del extremo que dices, bueno, el extremo es el de toda la vida. Yo ya escuché en mi carrera, en todas las etapas, que si el extremo se moría, lo que se muere es el jugador de fútbol. Y claro, el extremo es el más exponente. ¿Por qué? Porque el extremo es el que más arriesga, es el que se juega la vida de todo un equipo en un regate. Entonces, claro, para eso, obviamente con rondos desde que empiezas a los 12 años hasta los 29 o 30 o 35 que te retiras, no vives esa situación nunca porque nunca te la han dejado. Es que en la época que estamos hablando inicial, donde había extremos, los niños, por decirte, llegaban a los clubs desde la más profunda libertad de la calle. Pero es que ahora salen desde los 6 años en clubs estructurados que ya entrenan con rondos, espacios reducidos y no sé qué. Y yo creo que ahí está el defecto de que la individualidad exigible a un extremo no aparezca, porque se ha colectivizado tanto la mediocridad que el excepcional, el raro, el extravagante, que siempre fue el extremo, ya no aparece como jugador específico, ¿no? Yo, por ejemplo, he notado una cosa, Ismael, con los años, y vuelvo a decir que soy joven, pero bueno, afortunadamente he tenido bastantes experiencias en los últimos años y en el fútbol profesional y en la base, incluso entrenando algún filial, y veo que el proceso de futbolista que viene, que llega, se le domina o tiene un nivel técnico mucho mayor de lo que había antes, porque lo tiene. Creo que hay un trabajo de tecnificación, ¿no? Si le podemos llamar así, que a mí un poco me gusta mucho, o una evolución técnica muy alta, pero cuando recibimos esos jugadores jóvenes nos damos cuenta de que tienen, por otro lado, un déficit táctico y de incomprensión del juego brutal. Brutal. Es decir, parece que esa evolución técnica o se ha ceñido a tareas que simplemente orienten el control o perfilado, un pase, dos pases, la pared, pero luego no tienen una interpretación del juego global, no tienen una interpretación grande de simplemente a lo mejor me toca en esta tarea o salir de este espacio porque lo tiene que ocupar otro generándolo yo. O simplemente, si me meto aquí dentro, no voy a tocar el balón, no intervengo, pero estoy cerrando, estoy fijando a mi central, los mediocentros tienen que cerrar si estoy liberando al de fuera. Situaciones básicas que lo hacen todo desde la participación de la pelota y creen que con eso realmente aportan más y aportan realmente menos, reducen los espacios y por tanto lo que hacen es que el balón está durante más tiempo en el pie, con más toques, con más situaciones, propiciando que haya menor capacidad de sorpresa. Y pensando más que las soluciones están siempre en soltar el balón antes que en tenerlo y resolver tú, porque hay situaciones en que tienes que resolverlas tú. Yo creo, ahí te voy a lanzar una crítica corporativa, lo he dicho por aquí ya alguna que otra vez,
Esto tiene mucho que ver con estas modas de la metodología, ¿no? Que van evolucionando en estas últimas décadas y que ya he vivido unas cuantas metodologías imperantes. Y fue cuando los preparadores físicos entendieron que lo suyo inicial, que habían entrado al fútbol desde el atletismo, carreras, farles y estas cosas, tenía que ver con el juego, con la pelota, entonces si no, no se adecuaba. Y yo creo que cogieron los juegos reducidos como una forma de medir algo que en la pista de atletismo tenían fácil y en el fútbol lo tenían fácil ahora porque lo tenían todo en 20 por 30, ¿no? Y yo creo que por ahí vino esa deriva que al final yo creo en la evolución del fútbol, ya digo que es cíclica, volveremos a entender que el fútbol son verdades esenciales que no son mutables, ¿no? Que se mantienen en el tiempo y a lo mejor hay que empezar a enseñar esas para que esos conceptos tácticos que tú dices se puedan entender. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que, y no es algo que me guste decir, pero creo que hay cierto, o durante mucho tiempo, algunos preparadores físicos le hicimos mucho daño al fútbol, porque nos creímos durante un tiempo más importante que el balón, y eso no podía ser. Nos aprovechábamos de muchas veces la ignorancia, entre comillas, de tener un control, de tener un ordenador lleno de gráficas, lleno de colores, lleno de datos, que hacían que muchas veces, pues tú sabes, los entrenadores no tienen por qué tener ese conocimiento que tú has abarcado en una carrera, no lo tienen por qué tener, pero ellos tienen otras virtudes y otras cosas y un conocimiento del fútbol, pues que tú no lo tienes. Entonces, en esa situación, nos dimos cuenta o quisimos realmente anteponer para sentirnos o creernos importantes dentro de ese proceso. Y creo que nosotros tenemos que ser importantes dentro de la asistencia y la ayuda, pero no podemos alejar al fútbol del juego y de los futbolistas. Entonces, para mí realmente eso que hablabas de la cuantificación, yo soy un partidario de, como decía Lorenzo Buenaventura, de si tenemos un río y me encuentro en el medio de un puente y en un lado del río tengo todo lo analítico, lo más un poco, situaciones un poco más guiadas, ¿no? Un poco más repetitivas. Y en el otro lado del río tengo lo integrado, la priorización táctica, lo sistémico, lo complejo. Yo no soy de una metodología única, certera y la única viable. Yo hay veces que voy a un lado del río, Ismael, y utilizo esto, y hay otras veces que voy al otro lado del río y utilizo esto. ¿Por qué? Porque todo parte de un análisis contextual y una planificación y periodización en la cual tú crees que es lo complementario. Y te pongo un ejemplo. He tenido jugadores que me han pedido, pues tras entrenar o terminar de entrenar después de una buena sesión, Miguel, yo me quiero quedar aquí a hacer unas sesiones de intermitencia, que tú me marques, que tú hagas, que tal. Yo siempre les digo, sin problema, lo planificamos y no tengo ningún problema. Hay veces que simplemente pues les digo, mira, creo que la sesión ha sido buena, creo que no es necesario, porque creo que ya hemos tenido una carga buena, mañana tenemos que entrenar, recupera bien y tal. Pero nunca digo que no, suelo decir que no, porque creo que el efecto placebo que repercute en eso, creo que con eso no van a mejorar futbolísticamente, Ismael. En salud pueden mejorar, físicamente pueden optimizar un poco más, pero porque estoy convencido de lo que más te prepara es la especificidad del propio fútbol. No hay nada que te prepare para jugar más al fútbol que el propio fútbol. Imposible, Por eso... imposible, pero No, perdona, acaba. pero atiendo a esas situaciones y lo que hago es que si él realmente se va a sentir mejor físicamente, convencido de que haciendo eso va a ser beneficioso para él, ¿quién soy yo para decirle que no? Si realmente el convencimiento, yo tengo que lograr el convencimiento de ese jugador para que el domingo compita de la mejor manera y en el mejor estado. Y eso le hace mejor y eso le hace sentir bien y irse a casa con un convencimiento absoluto. Es imposible que no. Ponía en el libro de Martí, ya que lo has mencionado, ¿no? Hay una anécdota de Tiago que decía que, bueno, después del primer entrenamiento del Bayern, ¿no? Y relaciona a Lorenzo también, que para mí es uno de mis referentes de siempre, coincidí cuando estuvo en Cádiz también y es uno de esas personas a las cuales he seguido desde que era niño, pues hablaba de que el primer entrenamiento termina tal y de repente, pues bueno, los buques insignias del Bayern, los Lahm, los
Steiger, toda esta gente, se terminaba el entrenamiento y se ponían a hacer pues los típicos farles, ¿no? Unas cuantas series, terminar de fatigarse, tal. Y dice que, bueno, que en una de estas veces, pues, Lorenzo los dejaba, ¿no? Porque eso era algo como culturalmente que ellos venían haciendo mucho antes incluso de que ellos llegaran. Y realmente, pues ve que el primer día, pues, Thiago se pone con ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, le pregunta a Guardiola a Lorenzo y dice, mira, ¿has visto a Thiago haciendo esto, tal? Y dice, sí, ya lo he visto, tal. Pero, ¿tú cómo lo ves? Y dice, mira, futbolísticamente eso no le va a aportar nada, como bien he explicado antes. Ahora, si él físicamente o a nivel de convencimiento creo que eso le puede venir bien, pues déjalo, no creo que le vaya a hacer ningún mal. Vale, pues no está, lo dejamos. Cuando habló con él, le preguntó, Thiago, ¿por qué te has puesto a hacer esto después del entreno o te has ido con estos jugadores a hacer esto, tal? Dice, porque creo que me va a venir bien al final del entrenamiento ponerme a hacer esto, porque así me voy a involucrar y voy a comprender antes la cultura futbolística de aquí y también los veteranos del equipo me van a aceptar antes. Pues ya está, Ismael, ya está. Una decisión que tomó él creyendo que eso le iba a propiciar y provocaría lo que provocaría. No lo sabemos porque no estuvimos allí, pero realmente no tenía nada de malo y él determinó que eso le iba a propiciar una situación positiva en la adaptación al contexto, ¿no? Yo que te eché esa puya a tu gremio, me echo ahora al propio, ¿no? Yo ya vaticiné esto hace años cuando mucho entrenador de fútbol vago no solo de trabajar, sino intelectualmente, de haber querido entender esto después de haber sido futbolista, yo veía que se ponía en manos de todo el entrenamiento del preparador físico de entonces, ¿no? ¿Y cuál fue la deriva? Pues lo que vaticiné entonces, es decir, si no hace el trabajo todo el equipo técnico, yo siempre fui de trabajar con equipos técnicos multidisciplinares, en función de la idea futbolística, pues esto se quedará cojo, ¿no? Y al final lo que ocurrió es esto, es decir, que de tanto entrenar cuestiones, como tú dices, cuadriculadas dentro de un ordenador, planificaciones y demás, pues se olvidó el juego. Y para mí es lo que está ocurriendo, ¿no? Que hay poca gente que entienda el juego y cuando ves a algún jugador dices que es una cuestión mágica, ¿no? Es un tipo que nació jugador de fútbol. Yo el innatismo, perdonarme, una vez más lo digo en este canal, no creo en él, y precisamente una de las palabras que estamos hoy hablando es el contexto, ¿no? Es decir, Beethoven si hubiese nacido en una tribu africana, pues a lo mejor tocaba bien el tambor, pero no sería el músico de ahora, ¿no? Es decir, yo creo que los contextos, las familias, los procesos de aprendizaje están para algo. Y obviamente las actitudes de cada uno también, ¿no? Y yo no sé si lo ves un poco así. Ese exceso de protagonismo también lo dimos nosotros al dejar en manos vuestra y decir, bueno, este es tu tiempo, ¿no? Que decía antes, ¿no? Pero eso es un error grave, ¿no? Todo tiene que estar presidido por el fútbol, ¿no? Totalmente, yo ya en los últimos años no lo he vivido, pero yo en mis inicios sí he vivido el hecho de tienes 35 minutos y haz lo que creas y ni me des explicaciones. Cuando yo llegue, iniciará el balón y iniciará el entrenamiento, lo otro es lo que tú creas. No, esto no es así, yo siempre parto de la situación de que lo primero es qué contexto tenemos, a dónde hemos llegado, qué visualizamos, qué percibimos y con todo eso, desde una metodología impartida por la idea que el entrenador quiere del equipo y una forma de jugar que vamos a buscar entre lo que los jugadores nos muestran saber y la idea que el entrenador en este caso quiere optimizar con esa propuesta, adaptar todo eso a ese contexto. Porque, Ismael, yo por ejemplo, que soy, con la evolución que hemos tenido, sí que soy un defensor del entrenamiento en gimnasio, que eso no quiere decir que el entrenamiento en gimnasio sea ponerte a levantar 200 pesas al día, sino de culturizar al jugador a que haga un preacondicionamiento, que haga, por ejemplo, Ismael, que antiguamente pasaba, que no perdamos 25 minutos calentando, que se va la tarea al final a 2 horas y tú dices, ¿podemos reducirla? Sí, podemos hacer pre-entrenamiento, una activación en gimnasio con movilidad, con foam roller, con activaciones guiadas, con tensiones activas, con ejercicios de fuerza focalizados para optimizar un poco el músculo en esas fases críticas, que nos adapten y nos condicionen para que, como entrenador Ismael, yo te diga, el equipo está para hacer un trabajo de activación corto y empezar a entrenar.
viene con esta temperatura, viene con esta adaptación. Y creo que eso también te adapta mucho mejor a lo que es el entrenamiento en sí y te predispone mejor para poder entrenar con mayor eficacia desde el minuto cero. Yo sí soy un defensor de eso. Y eso sí que es verdad que me parece algo importante. Pero lo más importante, por encima de todo, por encima de cualquier situación, es el verde. Es el verde, no hay más. No hay nada que te prepare más que eso. Lo otro es pequeñas pinceladas de boxes, en boxes, para que tú en el verde muestres con eficacia y entrenes con la mayor voluntad posible para que las capacidades emergen. Porque no hay nada que te prepare más que eso. Pero sí que es verdad que en otro lado soy un defensor de esa incorporación, que eso no quiere decir crear robots. No son crear robots, no creamos robots. Pero sí que creo que hemos mejorado en ese proceso para propiciar al jugador una salud deportiva mayor y tener al jugador disponible durante más tiempo, que al final es lo que queréis los entrenadores realmente, tener al jugador disponible durante más tiempo durante el mayor periodo. Pues ahí creo que se ha mejorado con eso, ¿no? Y se ha mejorado también en los procesos de recuperación, que antes tú bien sabías que jugabas el domingo y decías lunes, martes y empezabas a entrenar miércoles, jueves, muchos jugadores, sabes que hasta el miércoles no aparecía. Creo que se ha mejorado mucho en eso para poder acontecer la aborígena competitiva también que está instalada ahora mismo el fútbol. Yo es que hace años, indagando, creo mucho en el aprendizaje desde la analogía, es decir, esa es una de mis certidumbres en mi carrera, de haber aprendido de otras cosas, ¿no? De otras profesiones, de otros deportes. Y en el básquet, sobre todo en la NBA, tenían muy claro lo que era entrenar. Era un cuerpo que tenía que estar a tope y que llegaba el entrenador y los cogía y venía al grupo a entrenar a baloncesto y entrenaba a baloncesto. Obviamente lo otro lo hacían ellos y algunos tenían su preparador de velocidad, su preparador de fuerza. Eso es un tema que no es entrenamiento futbolístico, es entrenamiento del ser humano. Y ahí quería ir a otra de las certidumbres, que está compuesto el ser humano por estructuras y que obviamente una es la condicional, pero yo he llegado a la conclusión y quiero preguntarte que la que tira de todas las demás, por lo menos hasta ahora en mi experiencia, y de eso doy cursos también en empresas, es la emocional. Es decir, tú puedes levantar hoy 100 kilos y estando igual de entrenado, mañana 100 kilos no poder con ellos y descubres que es que tuviste un problema en casa, que es que no dormiste por el hijo, que es que estás pensando en la renovación y al final la pesa es la misma, es decir, algo tan analítico como una pesa se trastoca por el tema emocional. No sé en ese sentido si tú lo vivenciaste a la hora también de hacer los entrenos y pensar esa máxima que también se puso de moda de que entrenar hay que divertirse, claro. Pero hay que divertirse también desde el sufrimiento que supone un esfuerzo físico, no es cachondeo. Entonces, en la diversión que consiste en que les metas lo que les divierte, que es jugar al fútbol, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo soy un amante de las emociones. En mi libro incluso hablo sobre ello, ¿no? De las emociones, las sensaciones. Eh, las emociones realmente están prácticamente insertadas en cada una de las decisiones que el jugador toma y en cada una de las ejecuciones que el jugador toma. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no solo nos vamos a esa situación de poder levantar pesa un día u otro, sino, Ismael, ¿cuántas veces, o yo he hablado con jugadores que dicen, en esta situación, en este campo, ves, una vez pasado, ¿no? ¿Ves el control que hago con el balón? Pues me acordé de una acción que hice en aquel estadio, aquel año, y decidí por lo que por la emoción que me dio simplemente recordarlo, ejecutarla de la misma manera. Y repiten el gol casi en la misma secuencia por una emoción o una sensación de algo ya vivido, ¿no? Y en eso me parece algo grandioso. Después también están, Ismael, las situaciones un poco más convencionales. Yo he tenido casos, ¿no? De jugador, ¿no? De un perfil distinto que, bueno, hubo una corriente tal que yo nunca he estado de acuerdo en sí, tampoco científicamente está demostrado que haya mucho en cuanto a si es efectivo o no, de no estires, que es malo porque el uso muscular, el reflejo miotático, tal, no sé cuánto, ¿no? Y se convencía al jugador de que no estirase. Y tú llegabas allí y veías a un jugador que tenía ya 36 años, que llevaba estirando toda la vida, poniendo la pierna en el lavabo, Ismael, que tú lo has visto, estirando el isquio, estirando la parte, toda la parte antagonista, y le decías tú ahora, mira, no estires, tal, no sé cuánto, tal. Y ahora empezaba el partido, no estires, que es malo, porque empezaba el partido y a los 5 minutos tocándose el isquio. No, es que noto aquí.
mentalmente las emociones o las sensaciones que a él le propiciaba ese estiramiento estaban por encima de cualquier elemento científico. Ese jugador, tú no le podrías decir, no estire, lleva 36 años haciéndolo, le ha dado todas estas cosas buenas y vienes tú a cambiarle el patrón aquí en una situación novedosa para él. Déjalo. Es como el que dice, no, es que yo los domingos en mi casa mi madre hace lentejas. ¿Es lo ideal comer lentejas ante un partido? No. ¿Pero a ti te va bien? Sí, mira, pues a mí me va bien. Pues cómela, cómela. Después marca 2 goles y le dice, pues cómete las lentejas el domingo que viene también. ¿Sabes? Es que en esas situaciones creo que hay que atender a las emociones, a lo que el jugador siente y como el jugador lo ve, pero es verdad que creo que en esas emociones o en ese cúmulo de sensaciones, sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo que creo que la virtud está en el equilibrio, ¿no? Que creo que por un lado, y hablábamos antes, no podemos dejar todo al caos o la creatividad, ni desterrar lo analítico, ni desterrar lo antiguo, ¿no? Sino creo que hay que jugar con todas las variables contextuales que te propicia el proceso de entrenamiento. Y esas muchas veces están o tienen parte de decisión conforme a la información que recibimos de ellos y cómo ellos lo sienten, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece algo súper importante y a lo cual yo cada vez intento trabajar más. Prefiero muchas veces una buena conversación que un buen ejercicio. Bueno, pues porque todo son cargas. Yo cuando conocí a Víctor Frade, porque ya te comenté antes que me provoca muchas herpes, muchos granos, el tema de seguir las cosas por modas. Entonces, cuando hay algo tan imperante como aquello de la creación táctica, pues te vas a Oporto y conoces a Víctor Frade. Lo bueno de conocer a los personajes es que al conocer a la persona conoces mucho mejor el por qué dice las cosas que dice o desarrolla. Y bueno, una de las cosas que decía es que él no hablaba de cargas, que eso eran otras metodologías, que las cargas no son solo para los burros, decía él en portugués, ¿no? Bien, a lo mejor es porque precisamente el concepto ya desfasado de la carga tiene que ver con el soporte de resistencia de algo físico, pero ¿y lo mental? ¿Y lo anímico? Es decir, por eso lo de las estructuras, ¿no? Es decir, que las estructuras son en forma de red, son cuadraditos que si tiras de uno y lo deformas todos, no porque a uno hinchan todos, ¿no? Yo creo que eso no estuvo explicado en su momento cuando se habló de estas metodologías, ¿no? Sí, yo creo que eso que hablabas tú un poco de lo mental, ¿no? Yo he tenido extremos voy a poner extremos porque, bueno, voy a seguir con el mismo ejemplo, pero jugadores, ¿no? Que años anteriores, Ismael, tú, por ejemplo, lo veías en vídeo, lo habías visto y era un jugador pues que nos desbordaba, que todo lo quería al pie, que realmente pues jugaba mucho desde la posición pero hacía poco daño, su bagaje ofensivo en cuanto a centros, en cuanto a llegada a segundo palo en situaciones de banda contraria era muy limitado. Y desde el convencimiento simplemente decirle que te vas a ir de él, es que has visto que bien está, es que no paras es que vas a coger lateral y te vas a ir, es que el otro día pusiste 4 centros y 3 son de gol, es que generaste 4 goles. Empieza un bucle de crecimiento que termina convenciéndose y es que lo ves y dice, es que se va a ir de él. Y posiblemente no tenga unas condiciones o exalte realmente unas cualidades potenciales, pero parte de un convencimiento mental que está por encima de realmente mayor, ¿no? Yo tuve la suerte de ser segundo entrenador, fue segundo entrenador nuestro de Raúl López. Yo no sé si coincidiste tú en el Cádiz con él. Sí, sí, lo tuve de lateral. Lateral, ¿no? Bueno, pues Raúl, pues jugador, yo tengo una amistad con él tremenda, que es el jugador con más partidos en la historia del Cádiz, ¿no? Y Raúl, pues todos los años traían un lateral izquierdo realmente para darle competencia. Pero claro, él me decía a mí con el paso de los años, yo cuando venía el lateral izquierdo y yo era buen compañero, era buen tío, pero yo le decía que yo sé que tú eres mejor que yo, pero que o te pone a mi nivel o no vas a jugar. ¿Por qué? No, Porque él no paraba. Él no paraba. Movilla siempre, sí, a él le quedaba la banda corta, sea del campo que fuese. Movilla me contaba lo mismo después del ascenso nuestro del Málaga, que seguí el contacto y demás, y me decía que cada año en el Málaga le traían a 3 o 4 en su puesto. Y dice, pero no te preocupes, mister, que al final acababa jugando yo. Y acababa jugando yo. Es decir, es que Movilla era la fuerza de la voluntad, esa otra estructura que forma el ser humano, ¿no? Las emociones, la voluntad, yo creo que es... Mira, me hace mucha ilusión que comentes esto del convencimiento, porque en el trabajo que hago ahora con jugadores, acabo de finalizar una sesión
de vídeo correctiva por videoconferencia con un jugador que va a jugar ahora en competición en segunda división y al final te das cuenta que el trabajo se vuelca en hacerle ver en las imágenes lo que hace y lo que podría llegar a hacer si se atreviese. En un mundo como el que vivimos. Y yo creo que tantas imágenes y tanta información y tanta metodología, esto tendría que haber sido para reforzar la confianza del jugador. Y cada vez los veo más desconfiados en sus posibilidades. Y yo no sé qué piensas, pero yo creo que tiene que ver por el sistema educacional español, o no sé si europeo, que es aquello del boli rojo, ¿no? Del estar educándonos siempre subrayando con el boli rojo lo negativo en vez de subrayar todo lo positivo, ¿no? En verde, ¿no? Entonces, la corrección en verde, es decir, decirle de cosas positivas que hace un jugador para que crean todas las demás que puede hacer, la hemos tapado y esa voluntad la hemos cercenado, porque parece que solo ve lo negativo y solo es ver jugadores al acabar un partido cuando hablas con ellos, pero ¿cómo estás desilusionado? Pero tú sabes todo lo que has hecho hoy, las barbaridades que has hecho hoy, de buenas, y no son conscientes, pues se han quedado con la única mala que hicieron. Claro. Bueno, ¿eso cómo se entrena? Pues yo creo que un sistema correctivo, eso no está en las tareas. Totalmente. Yo creo que va un poco, como tú bien decías, Ismael, ligado a la sociedad, ¿no? Yo creo que esa evolución, aun siendo yo joven, la veo o la percibo en los últimos años. Creo que el futbolista que viene ahora joven está muy poco preparado para la frustración. Lo veo en una situación de que a la mínima que las cosas no van o encaminadas como él las percibe, no es capaz de revertirlas. Antes creo que las personas por la vida misma, creo que de por sí tenían un carácter un poco más radical en el sentido de intentar revertir las situaciones, quizás porque no había otra, quizás porque no había nadie que te escuchase o tantos consejos, sino simplemente había la instrucción de se te ha planteado este problema, tienes dos opciones, o te rinde o lo atacas, no hay mucho más. Pero en eso que tú me decías, por ejemplo, yo siempre digo una cosa, creo que en la vida hay que estar preparado para escuchar lo bueno, pero también para escuchar lo malo. Y no todo el mundo está preparado para escuchar lo malo. ¿Por qué? Porque lo que te digan lo bueno, eso nos gusta a todos. Es decir, nos gusta a todo el mundo, pero también hay que estar preparado para escuchar lo que no haces bien. Y por otro lado, dándole la vuelta a esa reflexión, hay que estar preparado, hay que decir a la gente o a las personas lo que hace mal, pero también hay que decirle lo que hace bien. No vale estar machacando y diciéndole a uno es que tú haces esto mal, es que tú haces lo otro mal. Eso en una empresa, ¿no? Imagínate, tú tienes al empleado, es que llegas tarde, es que nos has entregado este pedido. Hostia, cuando llegue en su hora, varios días, cuando entregue el pedido en su tiempo, cuando se adelante y haya entregado los pedidos de la mañana siguiente esa misma tarde porque ha trabajado, refuérzale también, dile que las cosas las haces bien. El ser humano crece y se siente mejor también con eso. Entonces, son los dos bucles un poco de retroalimentación, ¿no? Y creo que hay que jugar con eso. Es que eso es liderar, Miguel. El liderar es trabajar todas esas estructuras que conforman el ser humano e intentar que tu trabajo equilibre esas estructuras. Entonces, no es contradictorio que tú digas las correcciones y yo soy un amante de los vídeos. Antes de que hubiese vídeos en los clubs, que mi pelea era siempre hacerme con un vídeo, ahí en Cádiz lo sabrán, pero obviamente no solo para poner los defectos, que es hacia donde derivó esto, sino también las virtudes y las cosas que van saliendo, porque en ese proceso vas equilibrando la confianza y la autoconfianza de cada uno con la capacidad de corrección y mejora que exige la profesión del fútbol y cualquier profesión, ¿no? Yo creo que eso al entrenador se le ha quedado a un lado. Parece como que eres más débil si dices lo bueno que ha sido un jugador o las virtudes que está teniendo o el crecimiento, ¿no? Vaya a ser que se lo crea. Claro, si es que se lo tiene que creer para seguir corrigiéndole. Claro. pero esa parte del conocimiento. Yo siempre recuerdo una anécdota, no sé si te habrá pasado a ti, y entronca con la primera pregunta de qué es entrenar bien o qué es estar bien entrenado. En Finlandia, hace un par de años en segunda división, que después de encontrarnos aquello tan inabarcable que era la situación que nos encontramos, parar un entrenamiento y decir, chicos, para casa no se puede entrenar mejor. Esos entrenamientos donde los dos equipos que estás trabajando en situaciones, tanto defensivas como ofensivas, lo hacen tan bien que sale perfecto a las dos cosas. Y entonces dices tú, oye, aquí ya está, no hay más tiempo, ¿no? Es que esto es con lo que quiero que os vayáis, ¿no? Y yo creo que eso es buscando ese equilibrio entre estructura, obviamente organizativa de un equipo a la hora de jugar, con todas estas estructuras que componen el ser humano
que tienen que ver con lo condicional y con el cronómetro y esas cosas, pues tal vez, pero que todas estas emocionales y demás también, ¿no? Totalmente. A mí esas situaciones se me han dado bastante. Te acabo de explicar antes o te explicaba que yo soy mucho de estar en la tarea observando y cruzarme el campo y compartir con el míster o con el cuerpo técnico la sensación de decir, para el entrenamiento, termínalo, no cambies más, no hagas más. O un entrenamiento completo. ¿Por qué? Porque soy mucho de concluir con sensaciones positivas. Creo que eso hace que el entrenamiento realmente sea efectivo, porque durante el año hay muchísimos entrenamientos que ya la misma dinámica del contexto, las decisiones dentro del vestuario, que al final los entrenadores solo podéis poner a 11, ¿no? Y como decía Lillo, es que tengo 20 y tanto, pero solo puedo poner a 11. Al que no le guste tiene dos opciones, o intentar que yo lo meta en el 11 o irse a tocar el violín. Pero es que no hay más, es que no podemos poner más, es imposible, ¿no? Entonces, en esas situaciones, creo que los entrenamientos ya de por sí durante el año te van propiciando muchas situaciones de fatiga, del proceso competitivo según avanza también va degenerando un poco también y cansando, porque es así, no estamos todos con la lucidez, nadie está con la misma lucidez en agosto que en marzo, es imposible después de 7 meses acumulados. Más si te vas a contextos que tengan exigencias o que tengas objetivos importantes o que tengas que subir un ascenso sí o sí, ¿no? O que has tirado un año entero jugando por no descender cuando no lo preveías. Todas esas situaciones contextuales que hablábamos antes del contexto hay que analizarlas, ¿no? Que a su vez tienen mucha incertidumbre, porque un ascenso tú no sabes en agosto si vas a ascender o si vas a llegar a playoff. Y muchas veces te preparas para subir y terminas en una situación de incertidumbre cerca del descenso que no la preveía o que no la esperaba o que no era el objetivo. Y te tienes que adaptar a todo eso, ¿no? Y eso produce unos niveles de fatiga grandes que durante el año van mermando. Por eso me parece súper importante el hecho de concluir y terminar las situaciones de entrenamiento con emociones o con sensaciones positivas. A mí me parece algo crucial porque creo que convence, creo que interioriza, creo que une, creo que fortifica y creo que hace un poco del grupo una fortaleza colectiva dentro de las sensaciones o emociones individuales que uno haya podido sentir en ese entrenamiento, que siempre van a ser dispares porque al final cada ser humano pues lo entiende de una manera u otra. Yo soy un amante, eso que me decía antes, del convencimiento también, Ismael, pero soy un amante de la voluntad. Es decir, yo, los que me conocen han estado, saben que soy una persona que, como se dice en el término vulgar, aprieto mucho, pero aprieto porque entiendo el fútbol así, o entiendo la vida así, entiendo la vida desde el esfuerzo, entiendo la vida desde el sacrificio. Eso no quiere decir que vayamos corriendo como pollos desbocados por la cancha, sino que realmente creo que las cosas hay que hacerlas con pasión, creo que hay que hacerlas con, con amor, ¿no? Y yo todo lo intento hacer en la vida desde ese punto de vista. Por tanto, me gusta intentar transmitirle a los jugadores o me molestan demasiado el jugador que entrena mal, porque yo no pude llegar a ser jugador profesional, yo hice todo. Entrenaba bien, no bebía, no fumaba, no salía, pero no me dijeron que había que ser bueno, Ismael, no me faltaron condiciones, ¿no? Entonces, no llegué, pero amaba el proceso de entrenamiento, yo disfrutaba y era de la opinión de no perder ni un segundo. Entonces, me molestan demasiado cuando un jugador entrena mal. Sé que hay que veces que hay que tener una mente un poco abierta y un poco dispara, que hay jugadores en determinados momentos que lo que no te ofrecen en el entrenamiento, pues te lo ofrecen en competición, pero me cuesta, porque creo que el proceso de entrenamiento optimiza y que si encima con condiciones ya naturales eres optimizado, creo que la repercusión el resultado que puedes obtener como individuo y luego como podemos obtener como equipo va a ser mayor. Entonces yo soy un amante de eso y me gusta entrenar bien, me gusta entrenar con ritmo, me gusta entrenar que la gente le dé la importancia que tiene al proceso de entrenamiento. Soy un amante de lo que pasa en el verde y se me nota cuando estoy en situación de entrenamiento porque lo siento, es algo que tú decías antes, ¿no? Es algo que no lo puedo enmascarar porque si el equipo o los jugadores no lo, no lo reflejan o no tienen la actitud o la voluntad de hacerlo como uno lo siente o como uno lo ha planteado, es como si realmente no me faltase algo, no le encontrase sentido un poco a lo que es jugar a este deporte.
No, pero vuelven a ser complementarios los conceptos. O sea, el parar un entrenamiento porque no se puede hacer mejor, yo creo que es reforzar el proceso y que vean que no es una cuestión de que el reloj, el tiempo o las tareas que estaban programadas ese día primen a lo que es ese proceso, que es llegar al culmen de lo que crees en ese día que había que llegar y hacérselo ver con ese detalle y decir, ya está, no iros con esto. Y obviamente no es contradictorio esa sensación de placentera con tampoco la falta de voluntad. Hemos puesto dos ejemplos que han sido lo máximo, sin grandes recursos y excelencias técnico-tácticas, y han sido tops en el fútbol español, como es Raúl o como es Movilla, ¿no? ¿Y por qué? Porque eran un ejemplo, yo siempre los pongo, de fuerza de voluntad, ¿no? Hay otro tópico que quiero también, con esto de las modas, hablar contigo, es el tema mental. De hecho, por aquí nos pregunta Robert Martínez sobre el tema de hacer pensar y estas cosas. Es otra cosa que también nos contagiaron las modas, ¿no? Quiero jugadores que piensen. Y luego resulta que cogí un día, empecé a descifrar entrevistas que había escuchado de grandes cracks, Iniestas, Lewandowskis y mil y uno, de otros deportes incluso, y les preguntaban, ¿qué pensaste cuando hiciste aquel gol, aquella canasta, aquel baile tan trascendental? Y todos contestaban lo mismo, Miguel, nada. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta no se piensa, se ejecuta, y tú lo dijiste antes, básicamente viene de la memoria esa ejecución. ¿Qué importancia le das tú a la memoria en los entrenamientos? Como parte de la inteligencia futbolística. Hay estudios científicos, ¿no? que ya están, que dicen que prácticamente las decisiones que tomamos vienen premeditadas prácticamente segundos antes. Es decir, que cuando yo voy a golpear un balón con el interior, ya mi cerebro, mi hipotálamo ha tomado la decisión a nivel neuronal de poder, de ejecutar esa decisión previamente al gesto técnico, ¿no? Entonces, partiendo de esa situación, yo soy más que de ese, hay que hacerles pensar, no, el jugador tiene que interpretar bien. Interpretar bien viene de tomar buenas decisiones, ¿no? Y tomar buenas decisiones viene de la experiencia, de la repetición, de la vivencia, de lo que realmente él recuerda o él es capaz de analizar en su foco o prisma en cuanto al análisis del contexto que se está generando en esa situación. Imagínate, en una situación espacial, de un 3 para 2 en banda, extremo contra lateral, medio centro que viene en la ayuda, lateral por detrás dando ayuda por si no puede darle continuidad y el otro central en la cobertura detrás con la vigilancia del punta. En ese análisis contextual, en ese análisis espacial, el jugador es capaz de pensar, debe pensar, obviamente debe espacio-tiempo visualizar qué está pasando, qué puede suceder y no para de pensar mientras eso está sucediendo. Pero lo que tiene que hacer realmente es interpretar. Hay una cosa que yo valoro mucho, que valoramos mucho, que es la capacidad de anticipación. Me viene igual para los jugadores como para los cuerpos técnicos. Creo que hoy en día esa capacidad de anticipación parte de adelantarnos, de intentar reducir la incertidumbre para tener un poco de mayores certezas conforme a lo que vamos haciendo, ¿no? Y creo que tenemos que intentar trasladar al jugador no solo situaciones de pensar, que creo que se dan por naturaleza propia mientras jugamos, porque nadie toma una decisión sin haber sido pensada, pero como tú bien decías, estas muchas veces parten de la memoria y vienen prefijadas con anterioridad, sino para interpretar qué debo hacer, qué es lo mejor, cómo ayudo yo más al equipo, cómo estoy yo mejor posicionado para intentar resolver lo que va a suceder, ¿no? O lo que puede suceder, porque realmente no lo sabemos, parte de una situación, ¿no? Pero yo sí que es verdad que por otro lado también es verdad que te partes con jugadores, y esto ya entramos en un enfoque un poco personal, ¿no? Que hay jugadores que te dicen, Miguel, yo no quiero pensar, a mí dime lo que tengo que hacer. Yo quiero ejecutar, quiero saber que tengo que hacer esto y con repetición te pongo. Tú tienes un perfil de un central que a lo mejor sabes que tiene un buen nivel técnico, que igual te juegan corto, que igual te tiene un buen cambio de orientación, y hay otro central que le tienes que decir, cuando recibas con ventaja, fija. Primera opción, jugar con tu lateral, que no la tiene, cruzas entero al extremo, que no la tiene, juegas al punta largo, tercer hombre, y le cierras las posibilidades. ¿Por qué? Porque él se siente mejor y se va a sentir mucho más cómodo y más optimizado con esas situaciones de soluciones que tú le has dado, Ismael. Pero Entonces, por eso la importancia de los fundamentos del juego que tantas veces he hablado aquí, ¿no? Cuando uno entiende las certezas, eso son certezas, de lo que consiste jugar al fútbol,
A uno no le hace hacer un logaritmo en la cabeza el ver esa situación y el decidir, sino que al revés, lo que hace es simplificarle Totalmente. lo que está viviendo y, por tanto, lo que tiene que decidir, ¿no? Y es muy interesante lo que dices de ese jugador que no quiere pensar, ya digo, entre comillas, pensar, pues, porque creen que pensar es ser Iniesta o tal, sino pensar es adaptarte al juego y a esa situación si entienden los fundamentos del juego. Pero yo creo que mucho que ver con todo esto del pensar está en las modas. Y esa moda a este tipo de jugadores lo aplasta. Y ese tipo de jugadores los tienes en un equipo y tienes que adaptarlos, ¿eh? Pues me parece muy interesante porque a ese tienes que adaptarlo de alguna manera y no puedes decir, no, yo solo quiero jugadores que piensen y cago contigo, ¿no? Totalmente. Me parecía una cosa súper interesante que acabas de decir y algo que yo creo que es una de las bases de mi práctica diaria, que es la simplicidad. Creo que la mayor parte de las decisiones que yo he tomado en grosso modo a lo largo de mi vida han sido basadas en la simplicidad. Porque creo que al final me he dado cuenta con el tiempo que las decisiones más simples han sido las más efectivas. Y por otro lado, creo que analizando eso desde ahora o tras pasar ese tiempo o tras ese análisis de todas esas decisiones, creo que no hay nada más difícil de definir que la simplicidad. Porque creo que Ismael nos traslada a la pureza máxima, al foco del origen, ¿no? Y Es, realmente creo que la simplicidad es algo maravilloso. Creo que yo cada vez abogo más por hacer o tomar decisiones simples o mensajes simples que aboguen por efectos simples. es que esos son los fundamentos del juego. Cuando hablaba aquí con mi amigo y maestro Benito Floro en su día, él lo llama esencia del juego. Bueno, llámalo esencia, llámalo fundamentos, pero es lo que da explicación a cualquier movimiento y a cualquier cosa que pasa en un terreno de juego. Y para mí eso es lo que son certidumbres. Por eso, por la experiencia que he tenido y por ahora las videoconferencias que hago de correcciones con jugadores, te das cuenta que en cuanto les dices 4 certidumbres que tiene el juego, juegues donde juegues, en el puesto que juegues, en el modelo que juegues, le cambia su forma y perspectiva de ver el juego. Y son mucho más eficaces porque hay unas máximas. Y eso es otro tópico que quería desmentir. ¿Vale todo en el fútbol? No vale todo. Es que a mí me gusta, a ver, no, da igual lo que te guste, pero el fútbol, el jugar bien o mal, está sostenido en unos fundamentos. Y eso está políticamente mal visto decirlo. Y yo se lo demuestro a cualquiera, que cualquier acción... Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre, Miguel? Que ya no discutes, por supuesto, y además te das cuenta que entras en una dialéctica perversa, que es hablar de esto con gente que cree que el fútbol son maniobras. Y las maniobras son consecuencia directa de los fundamentos del juego. Con lo cual, invéntate las maniobras que quieras, pero te vas a quedar escaso. Y ahí voy a otra certidumbre que quería sacarte. Y es el que no crea el entrenador que defienda la incertidumbre, que no hay certezas en un partido de fútbol. A nivel colectivo hay certezas. Tú sabes que en todo partido, Miguel, va a haber contraataques, va a haber ataques combinativos, va a haber juego directo, va a haber pelota parada. Eso se puede preparar. Y Totalmente de acuerdo. Lo que no sabemos es qué número de contraataques va a haber, ni qué número de balón parado va a haber, ni si va a ser efectiva, ni si la vamos a defender bien, ni si el contraataque va a ser de un 3 para 2, si el contraataque va a ser en una situación de espacio frontal o va a ser una situación de espacio lateral. Esas son las incertidumbres que tenemos. Ahora, dentro de los fundamentos del juego, como tú dices, todas esas situaciones en un partido, por la simple aleatoriedad de los movimientos de los jugadores y el balón, se van a dar. por Se van a eso, dar. por eso el buen entrenador y el buen equipo es aquel que tiene el mayor número de respuestas posibles, ensayadas, pensadas, trabajadas, entendidas, para dar respuesta a todo eso. Y por eso mismo no entiendo a aquellos que confunden sistema de juego con modelo de juego o estilo de juego. No, es que mi sistema es el contraataque. Pues estás cojo, macho. Porque en un partido no vas a poder jugar siempre al contraataque, ni en todos los partidos vas a jugar al contraataque. Es decir, estos absurdos dialécticos es los que te hacen no entender el juego y, por tanto, tirarte a la moda. Al final, ¿qué es una moda? Bueno, ver que todos hacen esto y yo no sé por qué lo hacen, pero yo lo hago igual, ¿no? Así es. Eso que Y acabas es, de definir me parece maravilloso, Ismael. Creo que no lo podría definir igual porque no me van a hacer las mismas palabras, pero decías eso de, creo que al final el equipo debe estar preparado para la mayor de las posibilidades que pueden acontecer en el juego, ¿no? Y eso es que para mí tiene que ser el A, es que es imposible. Entonces, ¿para qué entrenamos? y decirte un poco sobre lo que estábamos hablando y por hablar del mundo moda, ¿no? Que es un poco el que
me vino muy bien charlar contigo para ver que estábamos sintonizados en ese desprecio a la moda y el buscar más el análisis de lo que es efectivo o no. Me pasó con la predicción táctica, ¿no? Y cuando ves los principios de la predicción táctica te das cuenta que son evidencias que no había falta ni hacía falta tanto desgaste bibliográfico, ¿no? Para ello. Especificidad, estás hablando tú hoy de ello. Es algo que desde que empecé a entrenar entendí que el fútbol solo se puede entrenar desde el fútbol. Propensión compleja, si quieres la explicas, pero al final es hablar de esto, de la complejidad que supone el ser humano un sistema y un sistema complejo y atender el entrenamiento a todo ello. La alternancia horizontal específica, que bueno, tiene que ver con esto que hablamos de los esfuerzos, de cómo repartirlos durante la semana y demás, que había otro concepto distinto a cuando los portugueses llegaron con esta idea. Y la propensión, Miguel, que al final es repetición. Cuando uno tuvo que manejarse un poco con el portugués, sabes que lo que ellos llaman propensión es que todo aquello que quieras enseñar tienes que repetirlo. Bueno, pues en eso para el fútbol y por eso la memoria, porque una vez que lo repites vivido, lo emulas en un partido, ¿no? ¿Cómo aprende el niño, Ismael? Pues a base de esto, ¿no? De imitación y de repetición. ¿No? Y ahí un poco por finalizar el decir que todas estas modas, si no han hecho mucho daño, por su desprecio a lo técnico. Yo es que soy un poco más de periodización práctica, Ismael. A mí me gusta la periodización práctica, que es la que cada uno tiene en el contexto que tiene. Tú antes hablabas del extranjero, de situaciones. Es que entrenar en Málaga no es lo mismo que entrenar en Gijón, y entrenar en Gijón no es lo mismo que entrenar en Oporto, y entrenar en Oporto no es lo mismo que entrenar en Johannesburgo. Por tanto, la periodización pues tiene que tener una idea y debemos de ir con una base común en la cual la propuesta tenga una identidad, pero creo que al final la práctica de toda esa propuesta te la va a dar el análisis contextual una vez estés allí y una vez puedas percibir toda esa información, ¿no? Entonces yo soy mucho más de acontecer de forma práctica lo que el proceso de entrenamiento va emergiendo y no atender a teorías únicas o teorías certeras desde mi casa o desde el ordenador o sin haber vivenciado lo que sucede donde voy a entrenar. Me resulta muy difícil e incómodo poder tomar decisiones de algo que no lo puedo palpar, que no puedo sentirlo, que no puedo percibir qué me transmite, qué sensaciones me da, ¿no? Entonces, está claro que hay que tener unas pautas fundamentadas en una idea teórica de cómo evolucionar o cómo dirigir, porque estamos de acuerdo en que eso es importante, que abrazar la incertidumbre no es dejar todo al azar, sino realmente todo proceso de entrenamiento, como tú bien decías, tiene una idea y una idea marcada en este caso por el entrenador y consensuada y propiciada por todos los estamentos del cuerpo técnico, pero soy también más de manejar todas esas sensaciones y emociones que el contexto te transmite para propiciar una periodización práctica, ¿no? En relación a eso que me decías, pero... Pues eso es lo que supera las modas, Miguel. El ser capaz de entender el juego y entender que eso, como entrenador, tienes que marcar un caminar que haga en ese proceso que quieres que sea tu equipo, pues llevar hacia el mejor puerto, porque para eso te contratan esos entrenadores que llegan, ¿no? Yo vengo aquí a aprender y claro, los jugadores se asustaban, ostras, si tú vienes a aprender, entonces ¿yo qué hago? Pues aprendemos todos, pero obviamente quien marca un camino de hacia dónde quieres, porque está en tu oficio y en tu contrato, es el entrenador, ¿no? Y en ese sentido, por acabar, quería añadirte una cosa. Evidentemente no es lo mismo entrenar en un sitio, pero ¿sabes también que descubrí? Que en todos los sitios hay muchas cosas comunes. En cuanto a rasgos del ser humano, tenga el color de piel que tenga y hable el idioma que tenga, y en los fundamentos del juego, que imperan igual en la sabana africana que estuve el año pasado como en Kazajstán o en Latinoamérica. Los fundamentos funcionan igual. Tú le das un fundamento del juego individual o colectivo a un jugador en esos países, logras entenderte con ellos por el idioma o sistema que quieras y aquello funciona. Yo no sé qué piensas, pero yo esa conclusión la he sacado de vida. Decía Roemer, ¿no? Que el fútbol puede ser una de las cosas más simples y maravillosas a la vez, porque solo se necesita de un balón y un espacio abierto para jugar, ¿no? De ahí posiblemente su popularidad, ¿no? Y creo que en ese sentido, como tú bien decías ahora, pues al final
todos los sitios donde lleguemos, yo como siempre decía, digo, el jugador o ese jugador, no, es que me alejo mucho de todos aquellos que dicen, no, es que ese jugador lo entrené yo le hice, fui yo el que le aporté, fui yo, le digo, ya está muy bien, está claro que la vivencia durante ese proceso de entrenamiento le fomentó y le ideó una mejora y que la unión entre vosotros propició que ese jugador tuviera una optimización en ese proceso. Pero tampoco se nos puede olvidar que ese jugador jugaba al fútbol antes de que lo conociésemos, ¿sabes? Que tampoco es que en ese sentido nosotros somos promovedores de actitudes, promovedores de condiciones, promovedores de ideas y de afianzamientos de conocimiento, pero realmente eso no quiere dejar o únicamente a que las cosas sucedan porque uno únicamente las hace, ¿no? Porque creo que al final todos en el proceso de todos vamos absorbiendo cosas de todo y eso nos va convirtiendo un poco en la persona que somos y en la forma de pensar que somos. O así me gusta pensarlo a mí, ¿no? Que no siendo de certezas únicas, soy un admirador y me paro perplejo a escuchar a cualquier persona que tiene cosas o vivencias que contar a las cuales yo o no he podido vivirlas o simplemente no las conozco. Me cuesta mucho no atender a algo que realmente creo que me puede dar un análisis mayor de lo que ya pienso. Por eso, por concluir, pues decir lo que siempre decimos, ¿no? Si quieres saber de fútbol, no pienses antes en la tarea, piensa en quién la va a hacer, que es el ser humano, y piénsalo para qué lo va a hacer, que es para un juego que se llama fútbol, y que esas verdades simples las descubras en cualquier parque. Yo empecé a descubrir las mejores tareas observando a los niños libremente jugar en un parque, los pocos que todavía dejan jugar a la pelota, y ahí es donde está la grandeza del fútbol, en esa esencia tan simple y sencilla, ¿no? Yo creo que llegar a esta conclusión dos tipos con evoluciones intelectuales distintas y con procesos de trabajo distintos y con edades distintas, me parece lo más grandioso. Agradeceros también a todos los que habéis estado ahí en el chat, que habéis aportado cosas, he intentado sugerírselas en la conversación a Miguel, al que agradezco, pero vamos, no sabes cómo el haber compartido esta orilla conmigo, avisar un poco pues a los que lo seguisteis en directo que el vídeo quedará colgado, pero intentaré editarlo para que esa pausa pues desaparezca, porque creo que hasta ahí la conversación había sido perfecta, fluida y súper enriquecedora, y así quiero que quede en el canal. Miguel, pues soñaba con este encuentro porque como todos los que tengo por aquí y como todos los que tengo en la vida, sé que me hacen más grande y mejor, y tenía especialmente interés en hacerlo contigo porque sabía que iba a salir mucho más alto y fuerte de esta conversación. Así que un placer y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Ismael, y nada, pues espero que haya estado a la altura de las expectativas y que simplemente, pues bueno, este rato al que lo vea le aporte un rato simplemente de aprendizaje distendido entre personas que comparten cosas que han podido vivenciar en estos últimos años, ¿no? Y eso ya es bonito porque para terminar es algo que creo que a mí por lo menos me gusta cada vez que me llaman para dar una ponencia, cada vez que doy una clase en un máster o simplemente compartiendo un vis a vis, como en este caso ahora contigo. Me gusta ser sincero y creo que estamos faltos de reflexión. El otro día hablaba con un compañero, deberíamos de hacer un congreso de reflexiones, más que de datos o de ideas. Y o de teorías. O de teorías, ¿no? Creo que me parece muy honesto o Miguel Chamorro, cada vez que intenta plasmar algo, intenta contar lo que Miguel Chamorro hace a día de hoy. No sé si será lo que haré mañana o haré dentro de 3 años, ni es igual posiblemente que lo hacía hace 10 años atrás, pero me parece honesto contar Miguel Chamorro a día de hoy hace esto y esto y esto, y esto me ha ido bien, esto no me ha ido tan bien, esto lo modifico, esto no lo modifico, pero contar nuestra realidad, ¿no? Creo que es necesario que seamos un poco más abiertos y permeables, ¿no? Que realmente podamos contar con sinceridad, porque al final, pues bueno, todos entrenamos parecido, tampoco creo que haya muchas diferencias entre cómo el proceso de entrenamiento de uno y otro. La clave está en los matices y en el día a día, ¿no? Y eso es la virtud de por qué tenemos que estar allí o por qué debemos estar allí o por qué ciertas personas están en unos contextos y otras en otros. Así que nada, muchísimas gracias. Coincido y decirte, y hacerlo desde la no militancia, porque también he sufrido mucho que parece que uno tiene que dar una teoría y solo aquellos que compartan esa teoría son los míos, ¿no? Sí, los que no la comparten son los otros. Y en eso ya tenemos mucho la política, esa polarización tan por eso
por eso me apetecía mucho, Ismael, hablar desde esta situación de preguntas, porque estoy un poco ya, no sé si cansado o quizás que he pasado ese proceso que ya anterior de plasmar pues microciclos, sesiones, estructuras de planificación, modelo de juego aplicable a los aspectos condicionales. Estoy como un poco fatigado de eso, porque realmente creo que hoy en día tienes 1000 webinars, 1000 microcursos, 1000 situaciones de poder llegar a Internet a esos contenidos. Creo que al final todos, en los contextos en los que estamos, cuando planteamos, nos basamos en las mismas situaciones en cuanto a microciclo, en cuanto a estructura, porque lo que le ponemos es las apreciaciones contextuales de cada uno, y creo que está más, creo que nos nutre más el reflexionar juntos, el poder hablar, el poder preguntar y conversar y diversar, atendiendo a estar de acuerdo o no, pero sacando conclusiones válidas para lo que es el fútbol, que no es la vida, que es la vida misma, no es otra cosa. Pero te lo dije al principio porque me preocupa ese cansancio que tienes y te lo repito hoy por si te sirve de bálsamo, que este respiro de conversación improvisada pues te haya servido, pero además esta idea, es decir, es necesario para llegar a este punto en el que estás el haber pasado por esa formación teórica y todas esas microciclos. Si no, no hubieses llegado aquí. Por eso digo que no desprecien la cultura de todo tipo, aquellos que nos oigan, porque de ahí va a salir el criterio personal de cada uno, como tú, el tuyo, has expuesto hoy, ¿no? No, al revés, no creo que sea despreciarla, creo que ese análisis solo puede llegar desde ella. Es imposible hacerlo sin haber tenido toda esa formación, sin haber llegado a ella, sin haberme documentado, sin haber escrito a lo mejor estos 3 libros que me han dado de un proceso de análisis, de lectura ya enorme para poder, tú sabes lo que es escribir, y para poder realmente hacerlo. Pero es verdad que, bueno, que la práctica diaria, pues según avanzan los años, te va abriendo un prisma diferente y te va haciendo, pues darle importancia a lo que realmente la tiene y simplificar las cosas, ¿no? Antes creo que yo me voy 10 años atrás y creo que abarcaba o quería abarcar demasiadas cosas cuando creo que ahora, siendo más simple, abarco las cosas de forma mucho mejor. Pura evolución inteligente del ser humano. Cualquier ser humano inteligente va a ver su evolución en ese mismo prisma, en cualquier faceta, no solo en el fútbol. Un placer, Miguel, y a todos vosotros. Gracias por estar ahí, los incondicionales de siempre, los nuevos que os incorporasteis hoy. Sabéis que para que se os avisen de estas nuevas subidas de vídeos podéis suscribiros gratuitamente y por aquí seguiremos en esto que pretende ser simplemente Afluentes del Fútbol, una comunidad de técnicos apasionados por el fútbol. Muchas gracias a todos. Salud, Miguel. Saludos, muchas gracias.